Hola mis queridos y mis queridas Cáncer, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. El día de hoy vamos a hablar en general, una lectura totalmente general, a ver cómo están tus energías en esta ocasión. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Cáncer. Si tu signo lunar, Venus o ascendente es Cáncer o la persona de tu interés es Cáncer, esta es tu lectura. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas, los ángeles en esta ocasión. Wow, te dicen que cuides tu equilibrio mental, que pienses muy bien en qué te involucras en estos días, que sea lo mejor para ti, que no te empeñes en solucionar problemas de otras personas sin antes haber solucionado los propios tuyos y sin antes haber hecho realidad esos sueños, esos proyectos que tú tienes en este momento. También te invitan muchísimo a ir a Madre Tierra con la naturaleza para que puedas tener momentos de paz y de tranquilidad, porque viene una época de mucho trabajo para ti y vas a necesitar de toda esa energía, de todo ese empuje que tú siempre tienes, Cáncer, pero es momento ahorita de cuidarte, de sanarte. También te quiero invitar a que me apoyes suscribiéndote al canal, dándole like al video, activando la campanita y siguiéndome en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Coméntame qué resuena y qué no resuena contigo en esta lectura, mi querido y mi querida Cáncer. Mira, te dicen que mires en tu interior, mira allá dentro tuyo, que tienes que sanar muchas cosas que tú tienes ahí como represado en tu corazón, en todo tu interior y que no te han permitido seguir adelante, como que avanzar. Es tiempo de que te des un espacio, es tiempo de que te des un break para poder sanar y hacer como que ese proyecto grande que tú tienes en este preciso momento. Bueno, esta es la carta de la temperancia, te dicen precisamente eso, el tarot egipcio, en este instante que esperes un momentico, que esperes un poquito porque el universo tiene algo mejor preparado para ti, mejor en todos los sentidos, mejor en personas, mejor en amor. Si estás tú en una relación, te dicen que tengas paciencia con esa persona con la cual tú estás en este instante, porque mira, han perdido ustedes muchas cosas de su pareja, de su relación, y que es imperioso en este momento, como que tomar un poquito de distancia. No te digo que te vayas a ir lejos de tu persona especial, tomar un poquito de distancia y mirarse. En algún momento ustedes dos se conocieron, se amaron, se toleraron muchísimas cosas. Dime qué está sucediendo ahora. Llegó el tedio, llegó el fastidio a la relación. Hay uno de ustedes dos que tiene un temperamento muy fuerte y eso no les favorece absolutamente para nada. Te dicen que va a llegar algo imprevisto a la relación de ustedes dos, que los va a llevar a unirse, que es algo como sorprendente lo que encuentran ustedes en medio del camino, los va a llevar a unirse y a juntarse en muchos aspectos, como que a volver a encontrarse, a mirarse a los ojos y a decirse que realmente son los compañeros o compañeras de tu vida. Eh, Mira, si estás esperando algún tipo de respuesta de alguna empresa o de algún negocio, de algún trabajo, te dicen que esperes un poco más porque aún no se va a dar esa respuesta positiva que tú quieres. Eh, Viene para ti, mira, hay alguien que ya no está aquí con nosotros que te ha dejado un legado, o hay alguien que en vida también te puede estar dejando un legado a ti, ya sea un dinero o una propiedad, pero viene algo bastante jugoso para ti, mi querido y mi querida Cáncer. Es una situación que a ti en medio de todo te va a causar como cierta tristeza, porque para ti va a significar perder a una persona que tú quieres mucho, una persona que tú has estado estimando bastante. Es una persona que en este momento tiene una energía femenina, una energía maternal bastante fuerte. Si tú estás solterito, estás solterita, te dicen que no te empeñes en ese amor. Esa persona con la cual tú estás poniendo tus sentimientos ahí es una persona que no va a abandonar a la persona con la cual se encuentra comprometida.
esa persona. ¿Listo? Entonces, no empeñes ahí tus sentimientos ni tus pensamientos, porque la verdad ahí vas a estar sembrando en tierra fértil. No vas a lograr absolutamente nada con esa persona. Mejor ocúpate de tu vida profesional, de tu círculo social, de tus estudios, de crecer tú mismo. Tienes muchas cosas buenas y positivas como regalos, como dones que te ha dado el universo, y yo sé que tú ya lo sientes, lo presientes, y sabes perfectamente que ahí no te debes meter, que ahí es mejor no involucrarse en esa situación. Mejor rompe con ese personaje definitivamente, porque no te conviene absolutamente para nada. Vamos a ver qué te dicen los arcángeles en este día de hoy con respecto a todas estas situaciones, mi querido y mi querida Cáncer. Vamos a ver qué te dice el arcángel Chamuel. Te dice: estás en una búsqueda y te pido hacer una investigación profunda para que puedas tomar una decisión más completa. Lo que te estoy diciendo, deja la procrastinación, no aplaces más. Yo te estoy ayudando a acercar los recursos que necesitas para estar seguro, para estar segura. También te dice el arcángel Ariel: en esta ocasión, enfoca tu energía donde recibas mayor felicidad. Disfruta de poder moverte, de realizar y conectar con acciones para tu mayor beneficio, Cáncer. Yo te guiaré hacia ese futuro de realización y plenitud que tanto anhelas, que tanto deseas. Ya estás recibiendo la ayuda que tú realmente pediste, mi querido y mi querida Cáncer. Y también te dice que defiendas tus creencias y tus decisiones. Tu grandeza es inigualable y nadie puede quitarte tu poder. Al contrario, estás aquí para ayudar a empoderar a otros. Cree muchísimo más en ti, Cáncer. Es posible tener acceso a tu poder y utilizarlo gentilmente con otras personas. Atentamente, el arcángel Gabriel. Vamos a ver también qué te dice el tarot de Marsella en esta ocasión a ti, mi querido y mi querida Cáncer. Bueno, mira, te dice con respecto a tu salud o a tu economía, te encuentras desesperado o desesperada, bastante estancado en esa situación, te dicen, pero también te dicen que en medio de la desesperación tú no vas a poder conseguir nada, no vas a poder tomar buenas decisiones, que aceptes ayuda en medio de esta crisis, ya sea ayuda médica, ayuda psicológica, ayuda legal, ayuda profesional. En todo caso, necesitas en este momento también el apoyo de las personas que te rodean, que te quieren y que te podrían ayudar en este momento de crisis que tú puedes estar viviendo. No te quedes solo, no te quedes sola aguantando esa situación. Te anuncian: serás fecundos en hijos, en cosechas. Los hijos no necesariamente tienen que ser dos piernitas por ahí caminando, sino también pueden ser los sueños, los proyectos, las cosas que tú tienes por realizar. Entonces, sal de esta desesperación, acepta la ayuda que te brindan tus guías espirituales y las personas de tu entorno que te quieren, que te aman, o busca ayuda profesional en otras personas, y verás que saliendo de esta crisis viene algo nuevo, algo magnífico y diferente para ti, mi querido y mi querida Cáncer. Bueno, mis queridos y mis queridas Cáncer, esta ha sido la lectura para ustedes en este día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.